especiales de CDN, un día con el candidato. Hoy presentamos a Guillermo Moreno, quien en un recorrido por distintos pueblos del Cibao hizo importantes revelaciones y serias acusaciones. Moreno visitó varios medios de comunicación, centros universitarios y se reunió con distintos empresarios. Iniciamos nuestro recorrido con el candidato presidencial Alianza País, Guillermo Moreno, a las 5:30 de la madrugada, pero antes conversamos unos minutos y disfrutamos de un rico café en su casa del residencial Mirador Norte. Habló de sus cotidianidades. Entonces la hora es las 5 de la mañana. Todos los días, sin importar que todo, incluso sin importar la hora que me acuesto, porque ya eso se ha hecho un hábito. Y entonces, a ese es el momento que nosotros, uno de los momentos en que Audi y yo podemos compartir, de 5 a 6. Ahora normalmente camina a las 6 de la mañana, entonces ese momento previo es que compartimos, uno de los momentos que compartimos. Y entonces a partir de las 6 va a caminar, porque yo ahora no puedo. Anteriormente lo hacía a esa hora, ejercicios, pero ahora en este trajín no puedo tener ese ritmo, sino que tengo que hacer los ejercicios cuando puedo. Más adelante lo despide su esposa Aura Celeste Fernández y salimos con destino al Cibao, un día con muchas actividades por realizar. A las 7 de la mañana estábamos en La Vega, donde fue recibido por sus seguidores y participó en 2 programas radiales. Abordó temas como la conformación de las altas cortes y cuestionó la vinculación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, con el presidente Leonel Fernández. Cuando revisamos el resultado final de los jueces que fueron electos, nos encontramos que el denominador común de la mayoría de los integrantes de esas altas cortes tienen en común sus lealtades al partido oficial y particularmente lealtades al presidente de la República. Y entonces hemos dicho, incluso con una gravedad, y es que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia no solamente es una persona vinculada al partido, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, sino que además es socio en la oficina privada del actual presidente de la República. Dijo además que existen políticos que carecen de moral para hacer cumplir la ley. El que vota por esos partidos tradicionales, por cualquiera de sus 2 candidatos, está votando su voto, porque esos 2 partidos tradicionales, esos 2 candidatos, no garantizan ninguna posibilidad real de producir cambios. Ambos van a reproducir, cualquiera de los 2 que resultare ganador, van a darle continuidad a un estilo de gobierno que ya lleva 46 años y lleva 12 gobiernos. Van a ser gobiernos de corrupción, gobiernos de clientelismo, gobierno de debilidad institucional, de irrespeto a la ley, de inseguridad. Al final de las entrevistas hace una parada para desayunar. Revela que sus debilidades son los dulces, pero aclara que lleva una dieta balanceada para evitar complicaciones de salud. Tengo muy poco. De desayuno normalmente un poquito más pesado. Me encanta el mangú, me encantan los pimientos, y al mediodía como tan un poquito más ligero, que digamos, trato de no llenarme mucho, porque tengo menos rendimiento. Entonces más o menos digamos que tengo un control, un cierto control. Siempre. El reloj aún no marca las 10 de la mañana y se dirige al municipio de Moca. En el camino habla de su programa de gobierno. Lo primero es que hay que poner a producir los millones de tareas de tierra
prácticas agrícolas que están subutilizadas o que están ociosas. En segundo lugar, es necesario definir una política que haga accesible el crédito al productor agropecuario, que evite que pase lo que pasa hoy, donde el productor agropecuario o tiene que tomar préstamos comerciales normales o irse al mercado especulativo, y eso entonces disminuye de manera significativa la rentabilidad en el campo. En tercer lugar, es necesario que el Estado defina una política de acompañamiento agropecuario en términos de extensión agrícola y asistencia, y crear los estímulos para que la producción agrícola pueda ser impulsada. Un Estado que sea capaz de crear las obras de infraestructura que demanda la agropecuaria. Estamos hablando de las carreteras. Ya por ejemplo hoy día en muchas zonas agrícolas no se puede hablar de crear caminos vecinales, sino de hacer carreteras que permitan el acceso al productor a los mercados y sacar la producción. Hay que al mismo tiempo hay que hacer un esfuerzo para construir los almacenes, los frigoríficos que permitan conservar los alimentos. Entonces, tiene que haber una política, un Estado que asuma todas esas políticas para que la producción agropecuaria pueda convertirse en uno de los ejes del desarrollo económico social. Pero además, y esto es muy importante, es necesario que nosotros nos propongamos como país capitalizar la agricultura. Esto quiere decir que además de producir los bienes, las materias, los productos, tenemos que industrializar, es decir, tenemos que convertir nuestra agricultura o impulsar en el sector agropecuario la agroindustria para convertirnos realmente en un país exportador. Una lucha contra la corrupción. Guillermo Moreno entiende que los gobiernos de Fernández han sido frustrantes para la población y califica de atípico al expresidente Hipólito Mejía. Mucha gente confió en que el liderazgo y la presidencia del doctor Leonel Fernández iba a significar un fortalecimiento institucional, el desarrollo de una cultura de respeto a la ley, una lucha contra la corrupción, un fortalecimiento de la institucionalidad y de lucha contra la corrupción, tanto en la prevención a la izquierda como tanto en la prevención como en la persecución de la corrupción. Y sin embargo, lo que hemos visto es que todas estas aspiraciones de la sociedad dominicana han quedado frustradas. Lo mismo pasa con el tema de la educación. El doctor Leonel Fernández fue el que promulgó la ley de educación en el año 97, en la cual se estableció un 4% de todo lo que fue el plan decenal, un 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y sin embargo, durante sus 3 gobiernos, él de manera reiterada, en ninguno de sus gobiernos, en ninguno de los presupuestos elaborados, él ha respetado el mandato de la ley, ha violado la ley que establece el 4%. Igual, una de las aspiraciones más sentidas de la sociedad dominicana ha sido el tema de la inseguridad pública. Y
sociedad vive hoy día en niveles intolerables de delincuencia y de auge del narcotráfico. El doctor Leonel Fernández sabe que muchos de sus funcionarios no solamente cometen actos de corrupción y los tolera y los protege, sino que además el narcotráfico ha penetrado el sistema de seguridad del Estado y además de eso ha penetrado el sistema político y que hay mucha protección desde el organismo de seguridad a las actividades del narcotráfico. Y sin embargo, lejos de él actuar con voluntad y decisión para extirpar esos males que tolerarlo significa o se traducen en un daño de gran alcance para la sociedad. Sin embargo, él es permisivo. Entonces, por eso este gobierno ha sido una gran frustración. A eso hay que añadirle que este gobierno se ha hecho partícipe de las peores prácticas de la política dominicana. En vez de hacer honor a las prédicas y a la conducta del fundador de su partido, del profesor Juan Bosch, que desarrolló una conducta política intachable, honesta, transparente. Este es un gobierno y este partido ha terminado fomentando el clientelismo, permitiendo que muchos de sus funcionarios y muchos de sus dirigentes, a los ojos de la ciudadanía, se corrompan, se hayan enriquecido. Si alguien sabe de los niveles de corrupción de los dirigentes del PLD, son los propios PLDistas, porque los propios PLDistas saben cómo vivían sus compañeros hace unos años. ¿Hizo lo mismo el expresidente Hipólito Mejía en su gobierno? Exactamente, es decir, el ingeniero Hipólito Mejía fue elegido en el año 2000 como un presidente atípico, y con eso lo que la población entendió era que iba a ser un presidente que le iba a poner término a un conjunto de prácticas que ya habían hecho presencia en los dos gobiernos del PRD del año 78 al año 86, sobre todo las prácticas corruptas y clientelares. Y el presidente, el ingeniero Hipólito Mejía, sin embargo, reprodujo de nuevo, permitió los actos de corrupción y además de eso le favoreció con la impunidad. Llega a Moca, abrazos de sus seguidores. Realiza un extenso recorrido por una feria agroindustrial. Previo, se refiere a las denuncias de corrupción que vinculan al senador de San Juan, Félix Bautista. Y conforme a una auditoría que hizo la Cámara de Cuentas, descubrió irregularidades por valor de 28.700 millones de pesos durante la gestión del senador Félix Bautista. Más adelante se desplaza al Parque del Pueblo y conversa con los dirigentes del partido, quienes lo reciben con la música de un disco light, afiches y luciendo gorras y t-shirts alusivo a su organización. Con esto buscamos establecer contacto directo con los ciudadanos que tienen alguna simpatía con Alianza País y que tal vez no han entrado en contacto con nosotros. También aquí vamos a notarlo a personas que quieren ser delegados de Alianza País. Entonces se van contactando, inscribiendo y luego se les llama y entonces se formalizan para que sean delegados de Alianza País. Esto es una manera diferente de hacer política, porque esto nos permite hacer una campaña sencilla, austera, pero una campaña de contacto con los ciudadanos, donde también escuchamos a los ciudadanos y donde al mismo tiempo nosotros hacemos la política
no con el dispendio que hacen los partidos tradicionales. Pero esto cuesta. ¿Ustedes tienen donaciones de algunas personas que desean apoyar? Sí, nosotros hemos desarrollado una campaña que se llama Un peso por un gobierno digno. Y la población, recurrimos a la población para que nos dé su colaboración. Y eso entonces nos ha ayudado de manera significativa para nosotros poder abrir estos campamentos. En cada municipio ellos lo que hacen es que buscan la colaboración local y entonces con esto adquieren estas carpas que no son caras y entonces usted ve que es una estructura sencilla y entonces un equipo de Alianza País lo atiende. Ese equipo, la mayoría de los casos son personas que donan horas o que donan una tanda de trabajo o que colaboran durante ese periodo. Entonces eso se mantiene abierto y así entramos en contacto con la población durante todo este periodo. ¿Cuentan ya con los delegados suficientes? Estamos trabajando en ese tema y hemos avanzado a través de los campamentos de manera significativa, pero todavía no tenemos todos los delegados. Con un rostro sonriente continúa su agenda y se dispone a cumplir con otros compromisos en Santiago. Visita una ferretería, recorre sus instalaciones, conversa con los ejecutivos y empleados, luego almuerza con empresarios de esa localidad. Aclara que no le gusta el aparataje, por lo que solo le acompañan su asistente, un chofer y un ayudante. Lo que pasa es que es tal vez un poco nuestra forma de ser. A nosotros no nos gusta esa forma de ser aparatosa, que nos separe de la gente. Además, yo pienso que el que tiene que andar con tanta protección, lo que tiene es temor del pueblo, de la ciudadanía. Y lo que nosotros tenemos que tener es todo lo contrario, tender puentes para acercarnos a los ciudadanos y para poder escuchar a los ciudadanos, que no haya barreras. Y entonces un candidato tiene que asumirse como un ciudadano de su país que está asumiendo unas responsabilidades especiales, pero finalmente un ciudadano. En ese sentido, creemos que no debe haber ese tipo de religiosidad, que lo que finalmente hace es separar a uno de la gente. Horas después llega al Hotel Matún, en el mismo Santiago. Le esperaban para una entrevista de televisión en la que pondera el valor de la familia. Siempre nos juntamos todos los hijos y las esposas y los esposos de las hijas, y ahí cantamos, reímos. Nosotros tenemos una vida de familia muy intensa y la valoramos mucho, igual con mis hijos. Y que mis hijos a su vez han casado y eso ha enriquecido de toda nuestra familia. Yo valoro de una manera indescriptible en la familia. Y creo que los seres humanos, el tener una familia es un soporte imprescindible para poder enfrentar los problemas de la vida. Casi las 4 de la tarde y es cuando degusta otro café con los ejecutivos del periódico La Información. Aquí aseguró que sus delegados defenderán sus votos en las elecciones del 20 de mayo. El delegado de Alianza País no solamente defiende los votos de Alianza País, sino que tiene la obligación de defender y hacer respetar los votos que se ejerzan en el colegio electoral donde esté nuestro delegado de aquellos partidos que no tengan representación. Al ser abordado sobre su dinamismo para realizar tantas actividades en un solo día, afirma que dedica 1 hora en medio de su ajetreo y se toma un respiro y así continuar como al principio. Antes de marcharse de la ciudad corazón y en compañía de un reducido personal, se dirige al Centro Universitario Regional de Santiago, se reúne con el rector Genaro Martínez y varios catedráticos. Minutos después, dicta una conferencia sobre su propuesta educativa. Guillermo Moreno es hijo del escritor y poeta Juan Isidro Moreno y Mercedes García Fernández, siendo el primero de 7 hermanos. Es un abogado en ejercicio, fue fiscal del Distrito Nacional y consultor del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana. En el 2008, Moreno se postuló como candidato a la presidencia por el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio, MIUCA,
En el 2009 lanzó el movimiento Alianza País para aspirar a la presidencia de la República. En febrero del año pasado, su partido fue reconocido por la Junta Central Electoral. Autor y coautor de varias publicaciones sobre temas jurídicos y políticos, entre las que se destacan Código Procesal Penal y normas complementarias, estudios sobre el trabajo infantil en la legislación dominicana, justicia penal de la persona adolescente en la República Dominicana, partidos políticos versus soberanía ciudadana. Guillermo Moreno está casado con Aura Celeste Fernández, con quien ha procreado a Juan Domingo y Abel Guillermo. Guillermo Moreno afirma que pese a que vive inmerso en distintas actividades día y noche, para él lo más importante es su familia. Soy Marisela Portorreal, hasta la próxima.